Gracias, Paulina. Amigos, se estima que en promedio el 50% de los matrimonios que se celebran en los Estados Unidos tienen la posibilidad, increíble y tristemente, de terminar en separación. Es una realidad que toca diferentes aspectos de la vida, incluyendo las finanzas, y se puede convertir en un proceso muy difícil y también costoso si no se planea. Por eso hoy hemos invitado a la experta en finanzas, Elaine King, y a la abogada de familia, Cristina Echeverry, para que nos expliquen un poco y nos amplíen. Buenos días, ambas, bienvenidas. Buenos días. Voy a comenzar contigo, Elaine. Cuando decidimos acabar una relación de pareja, ¿qué debemos hacer financieramente para no solo quedar rotos del corazón, porque eso ocurre, sino también del bolsillo? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, hay unas recomendaciones de no mezclar los ahorros. Por ejemplo, una vez que ya pasa eso, no mezclar los ahorros antes del matrimonio y después del matrimonio. Lecciones aprendidas. Okay. No mezclar el crédito. Por ejemplo, si tu pareja es un gastador, al final del divorcio uno se va a dividir la deuda. Entonces, también. no mezclar eso. Y lo último es tener un fondo de independencia y considerar una separación de bienes para que no te vuelva a pasar lo que te acaba de pasar. Ahora, voy a seguir hablando de este tema. Hay algunas cosas que, bueno, por experiencia propia a lo mejor te voy a preguntar, pero antes de pasar a la segunda pregunta, veamos a continuación qué opina un televidente de Los Ángeles, California, sobre sus derechos económicos ante un divorcio. Escuchemos. Si yo me divorcio, yo creo que todo el dinero será para mí, porque ya no voy a tener familia, ya no voy a tener hijos. Pero, ¿y no vas a mantenerlos? Pues sí, con child support eso va a ser a fuerzas. Ok, todo el dinero va a ser para mí y el child support va a ser a fuerza. ¿Abogada? Bueno, primero que todo, obviamente si hay niños por medio, tiene que Hay una pagar obligación, alguna correcto. manutención infantil. No se puede evadir esa parte. Y con respecto a lo que él acaba de decir de lo que es de él, obviamente tienes que mirar todos los activos del matrimonio, todo lo que se creó durante ese matrimonio, y hacer una división equitativamente de los activos y las deudas del matrimonio. Eso es lo que le iba a preguntar. Ante un divorcio, ¿qué pasa con todas las posesiones materiales que cada uno tiene? Aunque a lo mejor es un negocio mío, igual tengo que compartir con él y viceversa. ¿Cómo es esto? Correctamente, como lo dijiste tú, solamente porque el negocio sea mío durante el matrimonio, es un bien o activo del matrimonio que se divide equitativamente para los dos. Se mira los activos total, las deudas totales, y se llega a dividir eso de una manera que o se puede llegar a un acuerdo, o dependiendo de la corte, tratar de dividirlo lo más normal Justo, que se pueda posible. hacer, justo posible. ¿No depende de la cantidad de años que llevan casados o no? No en la división de los materiales. No en la división de los materiales. Escuche usted bien. Uno de los mayores problemas, a lo mejor en este proceso, es cuando la casa tiene hipoteca. Es decir, que abrió un préstamo con respecto a la casa. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué es lo que ocurre? La mejor recomendación es agarrar y vender esa casa. Es decir, antes de divorciarse. Antes de divorciarse, bueno. Digamos, durante el proceso. Sí, durante el proceso es vender la casa y dividirse lo que uno está ganando. ¿Por qué? Correcto. Porque yo conozco una pareja que dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a vender la casa en 10 años, en unos años, cuando sube el mercado, baja el mercado. Y te doy la mitad. Y te doy la mitad. Bueno, qué después pasó? de 10 años, el señor tuvo una niña, se volvió a casar y no le da la gana de vender esa casa. Entonces, para poder hacer bien, hay que dividir esa casa, hay que venderla, y ya después, Claro. cuentas claras, corazones claros y bolsillos claros. Y los Entonces, yo padres seguimos siendo padres. Y eso Exacto. no queda por el medio. Abogada, ¿cuándo es que el divorcio se complica financieramente hablando? ¿Cuándo? Me imagino los casos que usted habrá visto. Hay varios tipos de casos, y frecuentemente se ve cuando hay negocios por en sí, o cuando una persona trabaja por sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces necesitas un contador para ver lo que es el valor del negocio. Tienes que mirar los ingresos del negocio, cuánto está recibiendo uno de los demandantes, y entonces tienes que mirar si también había un mal gasto de los activos durante el matrimonio, para llegar a entender cuáles van a ser las divisiones del final del divorcio, la manutención infantil, la pensión alimenticia. Entonces, si no tienes una contadora, en unos casos de esos que tienen negocios y esos tipos de dinero que ganan en efectivo, se complica mucho más el divorcio. Claro. Cuando empiezan a esconder lo que gano, que no Exacto. presento toda. Sí, es que eso depende de la actitud también, o del ser humano que es cada uno, pienso Claro. yo, porque es difícil. Y otra parte es que cuando tienes una persona que durante el matrimonio, un matrimonio muy largo, nunca supo mucho de las finanzas, entonces tiene una desconfianza de la otra persona que complica el divorcio, porque si supieras que tuvieras, entonces no estarías desconfiando, porque ya sabes lo que hay. 100%. Cuando no sabes es cuando se empieza
empieza la desconfianza, cuando los abogados tienen que enseñarle, tener un contador para poder valorar todo y saber que no hubo un mal gasto. Y la otra parte que tiene el dinero y que sabía qué es lo que tenía, está pensando, pero ¿por qué desconfía de mí? Claro. Bueno, porque nunca supo y estás en un divorcio. Entonces, obviamente ya todo el mundo se está desconfiando en ese momento. Elaine, para concluir, ¿cuál sería tu mejor consejo financiero en el caso de divorcio y separación? El mejor consejo que puedes dar. El mejor consejo es educarse en las alternativas, pero también tener claras las finanzas y separar esas finanzas. Si la pareja no se está llevando bien, de repente dividir esas finanzas, y si deciden divorciarse, pasar la parte legal a lo legal y las finanzas a las finanzas. Porque yo he visto en mi carrera que las personas a veces se pelean por el armario o por el perro o por la taza, se pelean por cosas un poquito, no sé, triviales. Las emociones pueden pasar encima de las finanzas. El proceso del divorcio es un proceso muy emocional. Saquemos esa parte emocional, enfoquémonos en las finanzas primero y vayamos donde la abogada a la parte legal. Entonces, dividamos esas finanzas lo más que podamos y tenemos las cuentas claras, ahorremos en pareja, hagamos planes en pareja para aquellos que están escuchando y tienen parejas, y si se piensan separar, edúquense que hay formas de separarse públicamente y privadamente. Mediación, educación es lo mejor que uno puede hacer en este proceso. Claro, lo que pasa es que cuando se llega a un divorcio ya hay heridas, ya hay rencores, y entonces eso lo que hace es entorpecer este proceso que a lo mejor siempre va a ser difícil, aunque terminen en buenos términos, pero definitivo que influye los valores y quiénes somos como seres humanos. Muchísimas gracias a ambas, gracias por toda la información, gracias por acompañarnos y que tengan un lindo día. Vamos a pasar ahora con Erika.